favor, esta mañana. Auxílianos, ayúdanos. Háblanos tú, enséñanos como está escrito. Tú ibas a venir para enseñarnos, enséñanos. Haznos entender. Señor, danos el propósito, enséñanos el propósito, la razón por la cual nos has llamado. Queremos cumplir, queremos terminar lo que tú nos has encomendado. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a hacer lo que tenemos que hacer. Danos la sabiduría, la revelación, Señor. Envía tu palabra. Tu palabra haga aquello para lo cual ha sido enviada. Esta mañana venga tu palabra, Señor, y haga aquello para lo cual ha sido enviada. Señor, envía tu palabra a los corazones y transforma las vidas, transforma la nación. Oramos, Señor, que más y más gente va a entrar a esta plataforma y va a escuchar tu palabra y va a ser transformada. Y tú les vas a hablar, Señor. Señor, utiliza esta palabra para cumplir tu propósito, Señor. Cumple tu propósito. Da visión al pueblo, Señor. Ayúdanos, por favor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Cómo está la familia del Señor? ¿Bien? ¿La casa de Dios? ¿Bien? Amén. Qué lindo verles, qué lindo estar juntos en la casa. Amén. Estamos hablando basados en el libro de Juan. El libro de Juan, todos los libros de la Biblia han sido escritas en una manera poética. Se ha usado la poesía hebrea. Solamente que la poesía hebrea no es lo que es la poesía española. Es muy diferente. La más alta poesía hebrea se trata de repetir una frase pero con otras palabras. Es decir una frase, dar un pensamiento y a continuación dar el mismo pensamiento con otras palabras. De eso se trata la poesía hebrea. Es una poesía que, la más alta poesía hebrea, se trataba de repetir un pensamiento con otras palabras totalmente. Entonces, cada libro de la Biblia tiene un libro con el que camina junto. Repite la misma idea, pero con otras palabras totalmente diferentes. Cada libro de la Biblia tiene su libro con el cual que caminan juntos. Y es muy interesante ver este aspecto, porque así Dios ha escogido que se escriba su palabra. Y esto nos hace entender el pensamiento de Dios. Dios quiere que entendamos su pensamiento, su manera de pensar, y para esto quiere que entendamos esta manera de escribir. Si tú lees los salmos y lees cuidadosamente, vas a ir encontrando frases que hablan el mismo principio, se repiten, pero hablan el mismo principio. Pues Dios tratando de enseñarnos, Dios sabe nuestra condición y trata de repetir las cosas para que podamos enseñarlos. El apóstol Pablo dice, yo les voy a repetir porque eso les conviene. Entonces, por ejemplo, el libro de Génesis tiene su par que es Apocalipsis. Génesis tiene su par que es Apocalipsis. Y si tú lees Apocalipsis y Génesis, si puedes poner los dos juntos, vas a ver que caminan juntos. Por ejemplo, hay una pareja en Génesis, Adán y Eva. Hay otra pareja en Apocalipsis, Cristo y la iglesia. Así va repitiendo los asuntos.
la primera creación es Génesis, la segunda creación es Apocalipsis. Génesis es el principio, Apocalipsis es el fin. Así van yendo juntos y van ministrando y enseñando los principios de Dios. Entonces, en el caso del libro de Juan, el libro con el que camina es el libro de Hebreos. Juan camina con Hebreos. Tú lees el libro de Hebreos y aprendes a leer con calma el libro de Juan, vas a ver la misma historia. La historia en Hebreos y en Juan se trata de el final de una forma de actuar de Dios y el principio de una nueva forma de actuar. A esto la Biblia llama de economía. La economía antigua y la nueva economía. Podemos poner y hemos visto allá. Entonces, hemos visto en la anterior lección la economía antigua y la nueva economía. Ahora queremos ver la nueva economía es Cristo, la nueva economía es un hombre, Cristo. La economía antigua es lo que llamamos la ley. Entonces, en la nueva economía vino Cristo y queremos saber para qué vino y el camino que traza. Y tenemos la economía antigua, que es una economía basada en asuntos terrenales. La economía antigua, la manera antigua de manejar los negocios de Dios, que Dios manejaba sus negocios, era totalmente terrenal. La nueva economía es totalmente espiritual. Voy a darles un par de conceptos de economía. Son conceptos muy sencillos, pero esto es lo que Dios está haciendo. La palabra en el Nuevo Testamento para economía es la palabra oikonomía. Oikonomía. ¿Puedes decir conmigo, por favor? Oikonomía. Otra vez, a ver. Oikonomía, con K, si quieres escribir. Oikonomía. Oikonomía es una palabra compuesta de dos palabras, oiko y nomos. Oiko, que quiere decir casa, familia. Tu casa es tu oiko. La familia con que vives, ese es tu oiko. El oiko de Jesús es su iglesia. El oiko de Dios es su iglesia. Es la casa de Dios. Y nomos quiere decir la administración de las cosas de la casa de Dios. Entonces, oikonomía es la administración de la casa de Dios. Cómo Dios administra sus negocios. Debemos aprender cómo Él administra sus negocios. Es muy importante que como cristianos tengamos sabiduría para poder aprender cómo Dios maneja sus asuntos, para que no nos encontremos manejando los asuntos de Dios de otra manera, sino como Él los maneja. Oikonomía. Entonces esa es la economía de Dios, la economía de Dios. Voy a dar dos conceptos muy sencillos de economía, muy sencillos, que te harías bien en después escuchar o anotarte. Uno es la inversión de los recursos escasos. Inversión de recursos escasos. Dios tenía solo una pareja para llenar el mundo. Dios tiene un solo Salvador para salvar la humanidad. Dios tiene un solo libro para comunicar sus verdades. Sus recursos son escasos, pero espera mucho fruto. Los recursos escasos de Dios para producir mucho fruto, fruto que permanezca, fruto eterno que va a permanecer por la inversión de Dios. La segunda definición es muy sencilla y es la más importante. Es el accionar de Dios, o lo que Dios hace. Lo que Dios hace. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Hoy día, ¿qué es lo que Dios está haciendo? Tenemos que saber qué es lo que Dios está haciendo para hacer lo que Él está haciendo. Si no, nos encontramos haciendo otra cosa. Y es una tragedia. Si hacemos lo que Dios hace, vamos a ver la manifestación de Dios de una manera extraordinaria.
Entonces, la economía de Dios es hacer lo que Dios está haciendo. ¿Para qué? Para dar valor, para dar un alto valor a aquello en lo que Dios está obrando, para darle un altísimo valor, para aumentar su valor de aquello en lo cual Dios está obrando. Dios está obrando en hombres y mujeres de su iglesia, y cuando Dios obra en hombres y mujeres de su iglesia, les va aumentando su valor delante del Señor. Pedro, por ejemplo. Pedro se llamaba Simón y fue llamado como Simón. Y Jesús le dice: tú eres Simón, vas a ser llamado Pedro. Simón quiere decir una caña hueca. Las cañas huecas se llamaba caña hueca cuando ellos usaban la caña para caminar, para apoyar, y una caña hueca no servía. Y hay una profecía que dice que Jesús va a sanar la caña hueca. Y la caña hueca no sirve para nada. ¿Qué puedes edificar sobre una caña? Nada. Y Jesús quería edificar algo sobre Pedro. Y le dice: ahora te vas a llamar Pedro. Pedro quiere decir piedra, roca. Entonces después dice que Pedro es encontrado como columna de la iglesia. Pedro, de una caña hueca, el Señor trabajó con él y lo volvió en una columna, en una piedra en la cual podía edificar. Después, en Apocalipsis, se lo encuentra como una piedra preciosa, como un diamante, a Pedro. De una caña hueca a una piedra, a una columna, de la columna a una joya preciosa. Entonces, cuando Dios invierte, aumenta su valor. Cuando hacemos lo que Dios está haciendo, el valor de Dios va a aumentar. Cuando invertimos como Dios quiere que invertamos, el valor de Dios va a aumentar. Dios ha perdido su valor delante de la humanidad. En el día del pecado, Dios ha perdido el hecho de ser llamado Dios por su criatura, por su mayor criatura. Entonces, cuando nos volvemos a Él, Dios vuelve a obtener su valor, y su valor va aumentando cada vez más que lo conozcamos. Entonces es muy importante la inversión de Dios, porque Él va aumentando el valor. Él va aumentando su valor y va aumentando nuestro valor. ¿Han entendido? Amén. ¿Hemos entendido o no? Díganme, háblenme. Sí, amén. Lucas 2. Con las luces no veo bien la hora. ¿Qué hora es allá? 11. No es en punto, es algo más. Y 5. 11 y 5, gracias. Lucas 2. Jesús van a Jerusalén cada año, era la costumbre. Están volviendo porque van en bollo. Van un grupo grande, y María y José no se preocupan por Jesús porque pensaban: debe estar con la familia, debe estar con los primos. Cuando se dan cuenta que no hay Jesús, y van a buscarlo, y lo buscan por 3 días en Jerusalén. ¿Por qué? Lo buscan en el lugar errado, donde no está Jesús. ¿Y dónde lo encuentran? En el templo, haciéndoles preguntas a los más sabios de Jerusalén, y los más sabios de Jerusalén están admirados con las preguntas que él hace. Porque él les preguntaba de tal manera, cuando Jesús te hacía una pregunta, te confrontaba con tu vida con Dios, te llevaba a volverte al Señor, volverte a su Padre. Entonces Jesús de 12 años está haciendo las preguntas que los está volviendo a Dios, no pueden creer el nivel.
está hablando con los ancianos. Y los padres lo encuentran y le dicen, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Por qué te has perdido? Entonces él les dice, no, en el versículo 49, entonces él le dijo, ¿por qué me buscan? ¿Por qué me buscan? ¿No saben que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Hermano, debemos involucrarnos en los negocios del Padre. Tenemos un lugar en los negocios del Padre. Tú tienes un lugar en los negocios del Padre. Esta mañana la doctora estaba hablando de un lugar para los niños. Cada uno tiene un lugar en los negocios del Padre. Cristo tuvo un lugar cuando niño. Él quiere que nos involucremos en sus negocios, que seamos entendidos en su economía y que nos involucremos en sus negocios. Dios nos quiere ayudar a involucrarnos en los negocios del Padre, en la economía del Padre. Amén. ¿Quieres involucrarte en la economía del Padre? Amén. ¿Qué es lo que Él está haciendo? ¿Qué es lo que Él está haciendo? ¿En qué está invirtiendo Dios? Vamos a ver primero en algunas cosas en las cuales Él está invirtiendo. Efesios, capítulo 5. Efesios 5. ¿Por qué vino? ¿Para qué vino? Estamos tratando de responder la pregunta. ¿Para qué vino? Efesios 5. ¿Están allá? 25. Maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Cristo ama a la iglesia y la sirve. ¿Qué hace Cristo con su iglesia? La sirve. Él sirve a su iglesia todos los días. Cristo no es macho. Amén. Cristo sirve a su iglesia. Amén. El machismo produce muchos problemas en la casa del Señor. Los judíos son de una cultura totalmente machista y tristemente los cristianos hemos heredado el machismo judío. ¿No ve? Tenemos nuestro himno. Macho, macho, man, I'm the macho. Sí, no es nuestro himno. Tenemos que aprender a servir. Hombres tienen que servir sus esposas. Cristo sirve a su iglesia. Cristo la sirve a su iglesia. Amén. ¿Quieres aprender a hacer lo que Él hace? Serví en tu casa, serví a tus hijos, serví a tu esposa. Llego a Cuba y el pastor de Cuba se empieza a escandalizar porque yo lavaba los platos, porque ayudaba a mi esposa, porque servía. Decía, no pues pastor, no hagas, después mi esposa va a querer que yo haga lo mismo. Y en Cuba son machos. ¿Por qué? Porque su gobernador Fidel Castro es macho, era un macho que tenía no sé cuántas mujeres y era un macho. Entonces ellos eran también machos. Amén. Pero nuestro Señor no es Fidel. Amén. Amén. Entonces, servir en tu casa. Cristo sirvió a su iglesia y sigue sirviéndola a su iglesia. Amen como Cristo amó y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiendo purificado en el agua de la palabra, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esto está haciendo Dios. Está edificando una iglesia sin mancha ni arruga. ¿Por qué vienen las manchas? Por el sol, por la exposición al sol. La iglesia tiene manchas porque se expone a este mundo.
Y Dios está tratando de enseñar a su iglesia que salga de las manchas y de las arrugas. Estoy en Nueva York y la esposa del pastor de Radamés me dice: pastor, ¿usted sabía que Dios tiene problema con las arrugas? Yo le digo: sí, allá, yo le voy a dar la receta. Entonces, esta es la receta para no tener arrugas. Es bien barata, es fácil. Y las hermanas, si hacen esta receta, van a tener piel tersa. Yo no puedo hacer porque a mi mujer no le gusta lo que huele. Así que no puedo. He intentado, pero a ella no le gusta lo que huele la receta. La receta es bien fácil, barata. Te compras huevo, todos conocen huevo, ¿no ve? Y sacas la yema, la amarilla, ¿no ve? Y te pones yema. Es colágeno puro. Tu piel se torna. ¿Has visto la piel de la esposa del Radamés? Es de niño. Es por el huevo. Pero yo no puedo porque mi mujer dice: no, estás oliendo a huevo. Entonces no puedo. Y así me dice la esposa de Radamés: Dios tiene problema con las arrugas, así que póngase huevo. Bueno, no puedo. Amén. Dios está edificando una iglesia sin mancha ni arruga. Me preguntaron un día Watchmani, el gran Watchmani, ¿cuál es el asunto más difícil para que Dios cumpla? Y él dijo: edificar una iglesia sin mancha ni arruga, pero la va a hacer. Dios está trabajando en nuestras manchas y nuestras arrugas. Debemos trabajar con Él en esto. Amén. Amén. Debemos colaborar con Él. Amén. Él trabaja, a veces nos disciplina, pero tenemos que colaborar con Él en una iglesia sin mancha, ni arruga, ni cosas semejantes. Estamos viendo las cosas que Él hace, qué es lo que Él vino a hacer. Vino a atender sus negocios. ¿Cuáles son sus negocios? La iglesia del Señor. Juan 5. Juan 5. (16) Por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas que en el día de reposo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ellos querían un camino terrenal. Israel quería un camino terrenal, lleno de normas y reglas terrenales. Estaban más preocupados en sus reglas que en cumplir el espíritu de la palabra. Su preocupación era sus tradiciones. Más que cumplir la palabra, era cumplir la tradición. Para ellos valía más la tradición que la palabra. Y le dicen a Jesús: ¿por qué haces esas cosas en día de sábado? No debías hacer. El Señor dijo: los sábados van a descansar. Y ellos comenzaron a complicar las cosas. Y dijeron: ¿cuántos pasos puedo dar en sábado? ¿Puedo levantar a mi hermano que está caído? Si mi mujer se enferma, ¿la puedo llevar a la clínica o no puedo llevarla? ¿Qué hago? ¿Me puedo cambiar de ropa? ¿Puedo lavar ropa el sábado? Comenzaron a preguntarse y empezaron a hacer normas y reglas. Y las reglas se volvieron más importantes que la palabra. Cuidado con nuestras normas y reglas, hermano. La palabra es nuestra autoridad. Amén. La palabra es nuestra autoridad. Jesús les responde: mi Padre hasta ahora que trabaja. El Padre que hace, trabaja. El Padre no tiene ociosos en su casa. Dios no llama ociosos. A todos los que le llamó estaban trabajando. Pedro estaba echando las redes. Juan estaba remendando las redes. Mateo estaba cobrando impuestos. Dios no llama ociosos. Dios trabaja. Amén. 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 Tenemos que aprender de Él. Él trabaja. Dice: mi Padre trabaja y yo trabajo. Esta es la economía, lo que Dios hace. Por esto aún procuraban matarle, porque quebrantaba el día de reposo y llamaba a Dios como su Padre. Isaías 42. Estamos viendo
qué es lo que Él vino a hacer. Todas estas cosas nos van a llevar a aprender las lecciones sobre la administración de Dios. Estamos caminando paso por paso. ¿Qué es lo que Él vino a hacer? ¿Qué Él vino a hacer? A ver hasta dónde Dios nos permite ir. Isaías 42, 5. Ya estamos allá, 42, 5. Amén. Así dice Jehová Dios, creador de cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Mire el trabajo de Dios, todo lo que Dios hace. Y yo, Jehová, te he llamado en justicia, te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo estaba ahí, era ciego, pero ahora veo. Amén. Esta es nuestra profunda teología. Si te preguntan cuál es tu teología, eras ciego, pero ahora veo. Esta es mi teología. Amén. Amén. Esta es mi teología. Esta es nuestra teología. Éramos ciegos, éramos presos, pero ahora estamos libres. Éramos ciegos, pero ahora vemos. ¿Por qué vemos? Porque Dios quiere que colaboremos con Él. Quiere que aprendamos de Él. Dios quiere que colaboremos con Él. Porque un ciego no va a poder colaborar con Él. Juan 9. Juan 9. 39. Para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. ¿Qué veían? Las cosas naturales, las cosas de esta tierra. Solo querían las cosas de esta tierra. Y los ciegos, Dios nos ha abierto los ojos. ¡Qué bendición! Ha venido Él a juzgar este sistema antiguo y lo ha acabado. Ha venido a establecer un nuevo sistema. ¿Qué clase de camino ha venido a establecer? Un camino espiritual. ¿Qué clase de camino? Espiritual. No es natural, es espiritual. Somos llamados para ser seres espirituales. No somos llamados para ser seres naturales. Cuando la iglesia empieza a preocuparse demasiado por las cosas naturales, los edificios, las cosas naturales, cae en lo que cayó Israel, en una religión natural, no en el llamamiento espiritual. Tenemos un llamamiento espiritual. Debemos comportarnos como tales, como quien tiene un llamamiento espiritual. Vamos a ver Hebreos 3:1. Hebreos 3:1. Por tanto, hermanos santos, llego a Cuba, llego a Cuba. Por tanto, hermanos santos, llego a Cuba. Y algo que me ha llamado tanto la atención, era tan raro, tan extraño. Llamas por teléfono, aquí cuando llamas por teléfono dices, Señor, señora, buen día. O estás en la calle y, Señor, perdón, una pregunta, señora, ¿no ve? Aquí así, allá no, allá camarada, compañero, por teléfono, sí compañero, el compañero no está, y te encuentras, buenos días compañero, buen día camarada, todos son compañeros, todos son camaradas. La palabra compañero, la palabra camarada es una palabra muy interesante, quiere decir socio. Quiere decir persona que acompaña, come, trabaja y vive con ella. Esta palabra participantes es la palabra compañero. Es la misma palabra.
La palabra participantes dice, hermanos, compañeros del llamamiento celestial. ¿Qué somos? ¿Compañeros de qué? De un llamamiento ¿qué? Celestial. Nosotros tenemos un llamamiento ¿qué? Celestial, no natural. Nuestro llamamiento es de los cielos, no es de esta tierra. No somos no tenemos un llamamiento terrenal, tenemos un llamamiento ¿qué? Celestial. Amén. La esperanza a veces llega a mi casa, y cuando llega a mi casa es la mejor noticia del mes, porque nos invita a unos quesos celestiales. Gracias, Esperanza, por los quesos celestiales. Pero nosotros tenemos un llamamiento ¿qué? Celestial. Nosotros somos compañeros del llamamiento celestial, es decir, somos aquellos que vivimos con el celestial, que comemos con Él, que trabajamos con Él, que tenemos el mismo propósito que el celestial. Eso quiere decir. Ahora, el Israel natural, ¿qué quería? Un gobierno terrenal. ¿Qué quería el Israel natural? Un gobierno terrenal. Ellos pensaban en el enviado de Dios como un enviado natural, como un rey natural. Ellos estaban esperando que Dios restablezca el reino natural, el reino de David, otra vuelta se ha establecido. Ellos pensaban que el Cristo iba a venir y iba a establecer un gobierno natural, y eso es lo que estaban esperando. Mateo 20. Versículo 20. Una cosa es la mamá, es una cosa. Otra cosa es la tía. ¿No ve? Una cosa es la mamá, otra cosa es la tía. Cuando viene la tía, tienes que hacer todo lo que la tía dice. ¿No ve? La tía es temible, la tía es temible. Y viene la tía de Jesús. Viene la tía de Jesús. Y le dice, quiero hablarte. Entonces se acercó la madre de los hijos de Zebedeo. Esta es la tía de Jesús. Tenía una casa en Jerusalén. Y algunas historias, los autores piensan que estaba en la casa, hospedada en la casa de la tía, y probablemente está hospedada en la casa de la tía. Peor todavía, en la casa de la tía pidiéndote algo, mejor vas a cumplir. ¿No ve? Con sus hijos postrándose ante él, encima se postra delante de él. Para ellos esta era una actitud muy seria. Hay varios lugares, por ejemplo, cuando viene el suegro de Moisés, hay varios lugares donde los hombres se postran delante de ellos. ¿Por qué? Porque eso que significaba, estoy hablando algo muy serio, esto es serio. Entonces, probablemente está en la casa de la tía, con la tía, y viene a hablar algo muy serio, muy serio. Entonces esta es la tía, y si estaba la mamá de Jesús ahí, seguramente le daba un codazo y le decía, oye, atende a la tía, ¿no ve? Entonces, este era un asunto muy serio. Y ella le dice, quiero pedirte algo. Y él le dice, ¿qué es lo que quieres pedirme? Ella le dice, ordena que en tu reino, ¿qué reino? Como David, vamos a volver en el reino de David y vamos a gobernar en el mundo entero y vamos a gobernar a los romanos y los vamos a acabar a los romanos y nosotros vamos a ser los que gobernemos la tierra. Eso está pensando ella. Ordena que en tu reino se sienten estos tus dos hijos míos, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y ay. Y Jesús responde, mira lo que Jesús responde. No saben lo que piden. Pueden beber
del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado, ¿qué iba a beber él? Iba a beber la copa de la ira de Dios. Iba a beber el juicio de Dios a este mundo. Iba a beber el juicio de Dios al pecado, a la maldición. Y les dice, ¿pueden beber este vaso que yo voy a beber? Y ellos, por buscar posesión, en el mundo natural, en el gobierno natural hay posición. Y los hombres buscan posición cuando la iglesia se vuelve natural. La iglesia no es natural, es espiritual. Hacemos lo que Dios nos manda hacer, nada más. Pero en el mundo natural queremos posición. En la iglesia de Dios hacemos lo que Dios nos manda hacer. A mí Dios me ha mandado a predicar y eso hago. Trato de hacer lo mejor que puedo. En el mundo espiritual se hace lo que Dios dice. Eso tienes que buscar. ¿Qué es lo que Dios quiere de ti en verdad? ¿Estás haciendo algo? Debes ir de rodillas seriamente y decirle, Señor, ¿está bien lo que estoy haciendo? ¿O qué quieres que yo haga? Este es el mundo espiritual. En el mundo natural, no, hay que buscar posición. Y ellos estaban buscando posición. Y les dice, y ellos dicen, pregunta, ¿pueden ustedes beber? Ay, si me hace esta pregunta Jesús, Y ellos dicen, sí, podemos. Claro. Y el primer mártir estaba ahí. Cortaron la cabeza del... Podemos beber del vaso. Y pueden ser bautizados con... Sí, podemos ser bautizados. Y Jesús fue bautizado en fuego, ¿no ve? Y Jesús le dice, ¿quieren? Bueno, de verdad van a ser bautizados y van a beber. Pero el sentarse depende de mi Padre. Cuando oyeron los 10, se enojaron contra los 2 hermanos. Todo el tiempo de la vida de Jesús, los apóstoles discutían quién era primero, todo el tiempo. Vivían discutiendo todo el tiempo. Jesús se hacía a un lado y empezaban a pelear quién era el primero. Porque eran naturales, buscando posición natural. Quería el Israel terrenal, las cosas de esta tierra. Él quiere que busquemos las cosas de arriba. Amén. ¿Qué horas son? Allá, según aquel reloj, pero primero. Ya ve. Hechos 1. Hechos 1. No se te escucha. Dice que ellos invitaron a su madre. Qué interesante. Ellos ¿qué? Incitaron, no invitaron. Ellos le incitaron a la mamá para que pidan. Wow. Hechos 1:6. ¿Qué están pensando cuando hablan de reino? Están pensando en David, vamos a conquistar las naciones, vamos a reinar sobre las naciones, nos van a temblar delante de nosotros. Hechos 1:6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿vas a restaurar el reino de Israel este tiempo? Jesús les dice, oye, no se trata de eso, vayan a orar. Vayan a doblar rodillas, oren y esperen el Espíritu Santo. Mira el corazón de ellos que era. Esto es lo que produce cuando la vida en la iglesia es natural y no espiritual. Juan 6.
Juan 6, 12. Eran tan machos que cuando había una reunión solo se contaba a los hombres, solamente. Las mujeres ni se las contaban. Juan 6, 12. Jesús da de comer a 5,000 y dice la Escritura 5,000 hombres porque las mujeres no se contaban. Misericordia. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Mucho Jesús es un gran administrador. Recogieron pues y llenaron los 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. 12 cestas para 12 discípulos, para que 12 no se olviden. Aquellos hombres, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta era el Cristo. Y dijeron: este es el profeta. ¿Y qué querían hacer con el profeta que había venido al mundo? Entendiendo Jesús que venían a apoderarse de él y hacerle rey, se escapó, se fue al monte. Cuando quieran hacernos rey, por favor, ir al monte. Me han regalado un día una placa de reconocimiento, la placa, a la basura, porque ¿cómo me van a regalar placa de reconocimiento a mí? Dios mío, ten misericordia. Nos hemos ido al monte, hay que irse al monte. Cuando quieran este mundo que tenga exposición, anda al monte, busca al Señor. Entonces, ¿qué quería el Israel natural? Quería un reino natural. Hechos 4. Hebreos 4. Hebreos 4. Hebreos habla de lo mismo, la transición de la antigua economía a la nueva economía. Hebreos 4. El centro del pensamiento en Hebreos es el reposo. El reposo habla de entrar en la nueva economía. El reposo quiere decir dejar de hacer tus obras para hacer sus obras. Hebreos 4, 11. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Entraremos en el reposo, seamos espirituales, hagamos sus obras, dejemos de hacer nuestras obras, seamos espirituales. Entonces dice algo que parece fuera de contexto, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta su presencia ante el bien. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de quien tenemos que dar cuenta. Está hablando del reposo y de pronto habla de la palabra de Dios, que es como una espada de 2 filos. La palabra filo allá es labio. Está hablando de 2 labios. La palabra de Dios tiene 2 labios, un labio el Señor, otro labio nosotros. Debemos hablar lo mismo que Él. Es más cortante, dice que esa espada de 2 filos se llamaba la rompolla, era la espada más extraordinaria que se había fabricado. Esta palabra, rompolla, significa espada, pero también significa una medicina, que tiene medicina en sí. Esta palabra viene para cortarnos y sanarnos. ¿Sanarnos de qué? Del pensamiento natural. Nos corta, divide el alma. El alma va a hacer las cosas naturales del espíritu y nos muestra qué es natural y qué es espiritual. Dice, el antiguo método necesita ser cortado, necesita separarse lo natural de lo espiritual. La palabra de Dios
viene a dividir. La palabra dividir quiere decir separar para aclarar. La palabra de Dios viene y separa para aclarar las funciones. Se trata de que el Espíritu gobierne nuestra vida, no nuestra alma, no nuestra parte almática natural, sino nuestra parte espiritual. Viene la palabra de Dios, nos separa, eso quiere decir dividir para aclarar, nos separa y pone el Espíritu en el lugar correcto, que es el lugar del gobierno, y el alma bajo el Espíritu. Así debe ser en la obra de Dios. El Espíritu debe gobernar el alma. Las ideas humanas deben ser gobernadas por el Espíritu de Dios. Entonces, ellos querían un gobierno terrenal, por tanto querían un camino terrenal, pero Dios quiere un camino espiritual. Ahora voy a leer un versículo que te lo voy a dejar para que tú medites, ¿ya? Que es bien conflictivo. Apocalipsis 11. No sé por qué las iglesias aman tanto en Israel natural que ha. Apocalipsis 11, 8. ¿Ya están allá? Apocalipsis 11, 8. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama ¿qué? Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿En qué ciudad fue crucificado Jesús? ¿Dónde? En Jerusalén. ¿Dónde fue crucificado Jesús? Jerusalén. ¿Y Jerusalén qué es en sentido espiritual? Sodoma y ¿qué es? Sodoma y Así Dios piensa del gobierno terrenal, cuando lo terrenal invade su gobierno. Vamos a leer un versículo para ver algo, la actitud de Jesús. Mateo 21. Mateo 21. Voy a ir al 14 y después del 16 al 19. Entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Los administradores del templo volvieron el templo en un negocio redondo. Estaban llenándose de plata. Volvieron el templo en un lugar de negocio. Comenzaron a cambiar plata, y en el cambio se estaban llenando de dinero, porque la plata romana no podía entrar al templo. Entonces llevabas tu plata romana y ellos te daban plata hebrea que sí podía entrar al templo. Y los corderos y las palomas empezaron a enriquecerse con este negocio. Y llegaron a tener sociedad con Roma. Les anotaban los que tenían recursos para que Roma les cobre impuestos. Y se hicieron ricos con el negocio en el templo. El templo se volvió un gran negocio. No sé por qué la iglesia cristiana se está volviendo un negocio. Esa es una barbaridad. Este es el camino terrenal. Dios no quiere que la iglesia sea un negocio. Puede ser el gran negocio. No hay asunto más alto que para negociar que aquello que todos los hombres necesitan con desesperación. Todos los hombres con desesperación necesitan salvación. Y si tú vuelves la salvación en un negocio, te vas a hacer millonario.
Y tristemente la iglesia moderna se está haciendo millonaria porque han vuelto de la salvación un negocio. Lo mismo que allá. No podemos hacer esto. Y Jesús, ahora mira la actitud de Jesús. Jesús echa por tierra los cambistas y acaba con todo este asunto. Y mira lo que dice después. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó y le dijeron: oyes lo que estos dicen. Los jóvenes estaban cantando: Hosana, Hosana. Y él les dijo: si nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Ahora mira lo que dice. Qué terrible, qué trágico. Dejándolos salió, ¿y qué hizo? ¿Qué hizo Jesús cuando salió del templo? Dígame, ¿qué hizo? ¿Qué dice? ¿Qué hizo? Se fue ¿a dónde se fue? A Betania. Dejó Jerusalén y se fue a Betania. Abandonó Jerusalén. Le dio la espalda a Jerusalén. Cuando convertimos la iglesia en cosas naturales y empezamos a hacer negocio con las cosas de Dios, Dios se aparta, se va de la casa del Señor. Qué terrible. Y Jesús se fue, dejó Jerusalén y se fue. Cuando Él fue llevado a lo alto, fue llevado dando la espalda a Jerusalén, mirando a Betania. Y mira, no termina la historia ahí. Uno de los árboles que representaba a Israel era la higuera. Y mira lo que ocurre. Fue a Betania y posó allí. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Viendo una higuera cerca al camino, vino a ella y no halló nada en ella sino hojas solamente. Y le dijo: nunca más nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. ¿Qué hizo Jesús? Secó la higuera. La higuera representaba a Israel y Jesús lo secó para siempre. Qué terrible que el Señor nos seque. Cuidado que hagamos negocio con las cosas de Dios. Cuidado que nos volcamos naturales y Dios nos tenga que secar. Dios seca la higuera y Jesús no duerme allá y se va a Betania y duerme en casa de Marta y María. Él quiere que seamos como Él. Dice la Escritura: sean como Él, sean perfectos como su Padre es perfecto. Entonces Dios quiere algo espiritual, no natural. Amén. Ellos querían algo terrenal, Dios quiere algo espiritual. Lo espiritual no busca recompensa natural, lo espiritual busca la voluntad del Padre. ¿Cuál es su voluntad? Amén. Vamos a parar ahí porque ya mucho tiempo con barbijo. Padre, gracias por esta mañana, gracias por... Tú eres bueno, tu misericordia es para siempre. Señor, oramos una vez más por Bolivia, nos paramos en la brecha por Bolivia, Señor. Te rogamos que intervengas, pon tu mano, Señor. Desarraiga toda maldad, desarraiga toda injusticia. Establece la justicia en Bolivia. Todo esto lleve para establecer la justicia en Bolivia. Sea la justicia establecida, Señor. Cuida al señor Pumari, cuida a su familia, cubrimos su familia. Guarda Janine, Señor, guarda cada preso político. Libéralos, Señor. Mueve tu mano y libera a los presos políticos. Es una vergüenza tener en una nación presos políticos. Ayúdanos, por favor, en el nombre de Jesús. Enséñanos. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Tengan paz. Dios les bendiga.